Amén. Bueno, damos lectura a la palabra del Señor en Apocalipsis 21, a partir del verso 9. Entonces se me acercó uno de los ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas finales, y me dijo: ven acá, voy a mostrarte a la novia, la esposa del Cordero. Y en el espíritu me llevó a un monte de gran altura y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la cual descendió del cielo de Dios. Tenía la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe, transparente como el cristal. Tenía una muralla grande y elevada y 12 puertas. En cada puerta había un ángel e inscripciones que correspondían a los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al occidente. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. La ciudad era cuadrada, pues medía lo mismo de ancho que de largo. El medio de la ciudad con la caña, y de largo y de ancho medía 2.200 kilómetros. También midió la muralla y medía 65 metros según las medidas empleadas por la gente y que el ángel estaba usando. La muralla estaba hecha de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, diáfana como el cristal. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisóprasa, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, es decir, que cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro y transparente como el vidrio. No vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella, porque la ilumina la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, tu gran bondad que hace posible, y tu amor que hoy estemos reunidos una vez más. Señor, gracias por el ánimo que nos das, el aliento que nos das. Señor, que podamos amar tu palabra, que ocupe un lugar central en nuestro corazón, sumamente importante, que valoremos tu palabra y que entendamos que no es posible vivir la vida cristiana sin tu palabra. Bendícenos, háblanos, ministranos, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amado, es sorprendente que cuando, quizás a modo de encuesta se pudiera decir, uno sale y hace preguntas relacionadas con el cielo, por ejemplo, relacionadas con la existencia del cielo, y si las personas también, creyendo que el cielo existe, anhelan o tienen la expectativa de que algún día al fallecer llegarán o estarán en el cielo, es muy abrumadora. O sea, la respuesta: son muchas las personas, aunque no necesariamente asisten con regularidad o asisten a un templo, a alguna iglesia, o incluso no profesan necesariamente un tipo de fe. Son muchas las personas, más de lo que imaginamos, que creen en la existencia del cielo, y al creerlo tienen esta expectativa de que si algún día mueren, estarán allí, en ese lugar, en el cielo. Cuando nosotros consideramos esto, es importante traer a colación una pregunta.
que tiene que ver con la inmortalidad. Las personas aspiran a la inmortalidad. Las personas no quieren envejecer, no quieren morir. Pero en lo que le acabo de decir anteriormente, el hecho de que son muchas las personas que creen en la existencia del cielo y tengan o vivan con esta expectativa de que al llegar el día de su muerte puedan encontrarse allí en el cielo, eso nos habla de que las personas aspiran a la inmortalidad. Ahora, ¿por qué es así? Aun cuando hablamos de personas que no necesariamente tengan una vasta comprensión teológica respecto a estas cosas, ¿por qué en el fondo aún lo creen de esa manera? ¿Por qué aspiran a la inmortalidad? Eclesiastés 3:11 nos da una respuesta bien interesante a esa pregunta. Independientemente no se tenga una comprensión al respecto, lo cierto es que las personas, una gran mayoría, aspiran a la inmortalidad. Eclesiastés 3:11 nos da la razón. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, hablando del Creador, es decir, de Dios. Todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Y añade, y ha puesto eternidad. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando de los seres humanos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Repito rápidamente, todo lo hizo hermoso, hablando de Dios, en su tiempo, y Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Dado que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, por eso los hombres no pueden aspirar a menos, sino a la inmortalidad. Una vasta mayoría de ellos, sean profesantes o no necesariamente sean profesantes, muchos creen en la existencia del cielo y muchos tienen esta expectativa o viven con esa expectativa de que algún día cuando falten estarán en el cielo, o al menos ese es su anhelo. Ahora, muchos dicen creer en Cristo, pero sabemos que cuando hablamos de creer en la Escritura hace referencia a algo más que simplemente asentir a una verdad. Es bueno y está bien que las personas crean en la existencia del cielo, eso es importante. Pero no basta simplemente con tener una comprensión, una cierta comprensión, o incluso estar de acuerdo en cuanto a lo que la misma Escritura señala de que el cielo existe. ¿Eso salva a una persona? Esa es la pregunta. No, no salva a una persona. Eso garantiza creer en la existencia del cielo, creer en todo caso que existe Dios. Eso es garantía de que las personas serán salvas por el simple hecho de creer que el cielo exista, incluso si llegan a creer que Dios existe, es suficiente para ser salvo. Más allá de solo ser suficiente para ser salvos, puede esa comprensión marcar a ese individuo, a esa persona que cree de tal manera, de modo que pueda reflejar el carácter de Cristo a través de sus acciones, pensamientos, conducta. Definitivamente no. Hablamos de personas pecadoras que aman el pecar, que no se han vuelto a Dios y que aún así creen en la existencia del cielo. Pero eso no salva. La Escritura no dice que eso sea, ¿verdad? Lo que salve. Ni siquiera estar consciente, un pecador estar consciente de que es pecador y que incluso merece la muerte, no lo salva. El tema del cielo ciertamente es una doctrina que se ha
se ha descuidado un poco, sobre todo por los cristianos contemporáneos, ¿verdad? De hoy, de un tiempo para acá, en muchas iglesias, este tipo de temas, o temas como este, han sido un poco relegados, han sido un poco abandonados, ¿verdad? Ignorados. Y ciertamente este es un tema sumamente importante. ¿Qué es lo que en cierta manera puede estar afectando o perjudicando a este cristianismo contemporáneo para no atender temas como estos que son tan relevantes, que son temas doctrinales sumamente importantes? Los afanes de la vida. Los afanes, el hacer, el disfrutar, el estar más preocupado por lo que no se tiene y se desea tener, la falta de tiempo y disposición, porque para todo hay tiempo, pero las cosas espirituales se les resta valor, se les va restando ¿qué? Importancia. Entonces las realidades eternas pasan a ser algo secundario. Cuando las realidades eternas pasan a ser algo ¿verdad? Secundario, pues eso es lo que acontece. Los temas importantes a tratarse en las iglesias son descuidados. Temas que son fundamentales. ¿No dice la Biblia que como cristianos debemos nosotros perseverar con nuestra mirada puesta ¿dónde? En el cielo. Es decir, en las cosas eternas. Lo que eso significa es dándole importancia o procurando que cobre preeminencia que las realidades espirituales, lo eterno, que es lo que más debe importar, lo que más nos debe importar no solo a los cristianos, sobre todo a los cristianos, pero a todas las personas. Porque aun aquellos que no profesan la fe, que creen en el cielo, que son bastantes, y que esperan encontrarse allí cuando mueran, ¿cómo es posible que teniendo estos pensamientos, que son buenos pensamientos, cómo es posible que no perseveren en la fe? Es decir, no se hayan vuelto a Cristo, no se hayan arrepentido de sus pecados, no quieran abandonar sus pecados para que el Señor se glorifique en sus vidas. Entonces es como si te dijeran, es importante, pero a la vez no es tan importante. Creo en el cielo, espero verme allí, yo espero verme allí si muero. Pero parece que realmente a la persona le importa que muy poco. Entonces hoy día tenemos esta falsa espiritualidad que no contribuye, no ayuda. Por las decepciones que la gente ha sufrido quizá en iglesia, o con líderes religiosos, con otros cristianos, pues es más fácil justificarse. Y no vuelvo y no quiero saber de la iglesia y ya usted sabe el montón de excusas baratas que la gente usa para justificar lo injustificable, ¿verdad? Entonces yo creo en Dios a mi forma, a mi manera, aquí desde mi casa, no tengo que congregarme porque la iglesia lo que hay es un montón de hipócritas. Y este tipo de cosas que es una falsa espiritualidad que ha llevado a las personas a creer, a tener seguridad de que de esa manera posiblemente cuando mueran van a encontrarse con Dios en el cielo. O sea, se ignora totalmente la voluntad de Dios, lo que Dios ha revelado. Se ignora totalmente el evangelio que establece cómo los hombres serán salvos, pero aún así las personas tienen esta alta expectativa de que al morir estarán con Dios eternamente, ¿verdad? Esa es la esperanza, ¿verdad? Que es una falsa esperanza, amado. Es un total engaño. Y así vive una gran mayoría de personas que usted se sorprendería. Son muchas las personas que sí creen en la existencia de Dios, pero se abrazan a una falsa espiritualidad. Entonces, muchas de las cosas que dificultan que se traten estos temas con la debida seriedad y profundidad es precisamente la comodidad de la cual gozamos una gran mayoría de personas en el occidente. La realidad del oriente es algo distinta. En el oriente muchos cristianos sufren una persecución mucho más seria. Pero en el occidente nosotros tenemos, amado, una de libertades religiosas
nosotros sí que no tenemos excusa para no ser perseverantes, para no vernos involucrados en la obra de Dios, para no estar viviendo apasionados, testificando de Cristo. O sea, al contrario, tenemos todo lo necesario a nuestra disposición y sobre todo esa bendita libertad que otros quisieran tener en otros lugares del mundo. Mas, sin embargo, pareciera ser que el avance ha traído ciertas comodidades y hemos permitido en Occidente, los cristianos, que las comodidades, lejos de tomarse para adelantar la causa del Señor, se han vuelto en un gran tropiezo. Y a muchas personas les ha dificultado el poder estar más entregado a una vida de sincera comunión con Dios y de sincera devoción con Dios. Entonces tienden a perder de vista la temporalidad de la vida y la vanidad de la vida, amados. No, o sea, quedan totalmente embriagados, cegados y con facilidad pierden de vista esa temporalidad. Todo es temporal. Todo a lo que se aferran es pasajero, es vano, comparado con aquello que tiene un mayor peso de gloria porque es eterno, que es lo que Dios nos está compartiendo, que es lo que las personas están llamadas a amar con esa intensidad y con esa fuerza, abrazarse a ella, vivir por ella, vivir de acuerdo a ella, a esa verdad de Dios. Este pasaje que acabamos de leer, el Apocalipsis, y vamos a ir descubriendo un poco, ¿verdad?, cómo la identidad, pudiéramos decir, de la iglesia. ¿Cuál es la identidad de la iglesia realmente? Pues ese pasaje describe, el que acabamos de leer, lo que está describiendo es el futuro de la iglesia, conforme al designio divino, conforme a lo que Dios quiso que fuese desde antes de la fundación del mundo, desde antes que usted y yo naciéramos, lo que Dios quiso que fuese en relación a la iglesia. Entonces, cuando uno lee este pasaje de Apocalipsis, tenemos la descripción del futuro de la iglesia. Ahora, esta descripción se da en un contexto, en un libro lleno de simbología y de figuras. Y eso es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque al ser un libro altamente simbólico y que usa este tipo de lenguaje y de figura, muchas personas tienden a confundir o a malinterpretar muchas de las cosas que se dicen aquí. Entonces, eso es importante que usted lo tenga en mente. Está considerando un libro, en este caso un texto, que es la porción en la que nos estamos basando, en la que usted no puede ignorar el contexto y la construcción, ¿verdad?, de ese texto. Es de alto contenido simbólico y hay muchas figuras presentes en él. Eso usted lo tiene que tomar en cuenta a la hora de interpretar. Cuando está leyendo y quiere interpretar, para asegurarse de que su interpretación sea correcta, ¿verdad? O sea, esa literatura apocalíptica se caracteriza precisamente porque abundan los símbolos y las figuras. Y eso se emplea con el fin de transmitir verdades espirituales. O sea, tenemos que entonces tener cuidado, interpretar correcta y adecuadamente ese texto para entonces descubrir cuál es esa verdad espiritual que se nos quiere transmitir por inspiración divina. No es necesario, en este caso, cuando hablamos de la identidad de la iglesia, no es necesario caer en especulaciones ridículas. ¿Por qué? Porque la misma visión que tiene Juan nos da claramente la respuesta sobre esa identidad de la iglesia. El mismo ángel que le muestra a Juan la visión provee todo lo necesario para una correcta interpretación, para entender con claridad cuál es esa identidad. Y él le dice a Juan, ven acá.
yo te mostraré la desposada. Noten la manera en la que se hace referencia a la iglesia. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. O sea que la ciudad se identifica como la esposa del Cordero conforme a la visión que Juan está recibiendo. Y es la misma comparación que encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Pero ¿qué dice luego? Como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué fue lo que Juan vio en esa visión? Una ciudad que era al mismo tiempo una esposa. Pues entonces tengo dos figuras que se están usando, que están ahí presentes en la narrativa o en el texto, que la intención es únicamente designar a la iglesia. Está hablando de la iglesia. No es una especie de cubo que va bajando de alguna parte del cielo. No, se está haciendo referencia a la misma iglesia. Y es para que veamos cómo el lenguaje, si no se considera que el Apocalipsis es altamente simbólico y se usan muchas figuras, entonces uno puede simplemente llegar a la conclusión de que es como una especie de cubo que baja del cielo, que esa es la Nueva Jerusalén. Amado, está hablando de la iglesia. No perdamos de vista esos símbolos y esas figuras. Entonces, no hay razón por la cual especular, porque en este caso en particular es demasiado obvio, la visión es demasiado clara respecto a la propia identidad. La identidad de esa ciudad es la iglesia. No es una estructura, ¿verdad? Que desciende de lo alto. Es la iglesia del Señor. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo describe la condición pasada de los creyentes, que nosotros pudiéramos también, se aplica a nuestra vida también, cómo éramos antes, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo adjudicamos a Dios, ¿verdad? La obra gloriosa que es vista en nosotros, que refleja el carácter del Señor y que es obra puramente de Dios mediante su gracia. Pues Pablo les está diciendo, en aquel tiempo estaban sin Cristo, y le dice, alejados de la ciudadanía ¿de quién? De Israel. Pero esa condición eventualmente, Pablo les está afirmando, esa condición cambió. Cambió. Y ya dejaron de ser extranjeros, desconocidos. Usa una palabra ni advenedizos, ¿verdad? Ahora les llama ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, Efesios 2:19. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que el concepto de ciudad en los tiempos bíblicos lo que evoca es esa idea de una residencia que permanente, protección, seguridad, pero también compañerismo, vida en sociedad. Así que la identidad de esta ciudad es la iglesia. Es la iglesia. Los creyentes en Cristo forman una comunidad de santos. Y están unidos ¿por qué vínculo? Por el vínculo espiritual. Y ese vínculo espiritual es indisoluble. La Escritura dice que usted fue sellado con el Espíritu Santo de Dios y dice que esas son las arras hasta que venga el Señor Jesucristo. Es decir, esa es la garantía. No hay forma de pensar que eso pueda ser de otra manera después. El que ha sido sellado va a permanecer sellado siempre. Y aquí te lo dice de esta manera. Fuiste unido al cuerpo
por el vínculo espiritual que es indisoluble, por la obra del Espíritu de Dios, por la gracia misma del Señor, la presencia del Espíritu de Dios en los corazones de aquellos que han sido santificados o que son llamados santos. Esa unidad. Lo que está describiendo Apocalipsis aquí es que esa unidad, esta relación que hizo posible la sangre del Cordero, será totalmente perfecta en aquel día. Hoy, en este contexto, ahora, de este lado del cielo, no es así de perfecta. ¿Verdad que no lo es? No. Por eso tenemos que aplicar esa verdad bíblica o ese principio bíblico del perdón, del amor, porque a veces le faltamos a los hermanos, a veces le faltamos al mismo Señor. ¿Ve? Esa es nuestra realidad, mientras estamos siendo perfeccionados. Pero aquí se nos está dando ya un panorama de lo que será, y eso que será es presentado como totalmente perfecto allá. Así que imagínense el tronco de visión que está teniendo Juan. Juan está viendo lo que ya será definitivamente según lo que Dios ha prometido. Por su conexión íntima con el Dios del pacto. La gran ciudad santa, también conocida como la ciudad santa de Jerusalén, ¿verdad? Que es una terminología que mayormente usted la va a encontrar ¿dónde? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ese tipo de terminología proviene del Antiguo Testamento, lo puede ver en Nehemías 11:1, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suerte para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, y luego dice ciudad santa y las otras 9 partes, ¿verdad? De la ciudad, de Isaías 48:2, Daniel 9:24, es otro texto bíblico que alude a eso que le acabo de mencionar. En el Nuevo Testamento, ya en el contexto del Nuevo Testamento, se emplea o se usa, pero para señalar ¿a quién? A la iglesia de Cristo. Y eso está en Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos, ¿verdad? De muchos ángeles. Pero luego en Gálatas 4:24 sigue diciendo más, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Hebreos 11:10 dice, ¿por qué? Porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios, hablando de la iglesia, de la ciudad que está siendo descrita en esta porción que estamos leyendo ahora. Así que es una sociedad de santos. Entonces también en el Nuevo Testamento esta ciudad es descrita como la esposa del Cordero. Por eso no tenemos duda de que está hablando de la iglesia. Esa ciudad es la iglesia. Está escribiendo Pablo a los hermanos en Corinto y Pablo les dice, porque os celo, con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y hay un pasaje clásico que está en Efesios, por ejemplo, Efesios 5:25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea que en todos estos pasajes vemos claramente, o contribuyen, para tener certeza de que la ciudad que está siendo descrita en Apocalipsis, no debemos dudar, es la iglesia. O sea que lo que Juan contempla no es una ciudad suspendida en los aires, donde los cristianos van a morar eternamente, sino que se trata más bien de la congregación de los santos, los que han sido santificados, redimidos, la iglesia del Señor, cuyas perfecciones futuras también están siendo descritas, pero en términos más simbólicos, como les estaba diciendo ahorita. Los nombres de los 12 apóstoles, ¿verdad? Que están presentes, simplemente alude al fundamento sobre el cual la iglesia fue edificada, y no es que se le esté atribuyendo a los apóstoles en sí, sino que alude al fundamento que usaron. Cuando hablamos del fundamento que usaron, ya entonces estamos hablando
de la principal piedra del ángulo mismo, que es Jesús. Porque los apóstoles no predicaron su propia doctrina, no fue su propia enseñanza, ¿ok? Era la enseñanza de Cristo, ¿ok? Así que es edificada la iglesia sobre ese fundamento de los apóstoles y profetas. Así que eso es importante, reconocer también el fundamento de la iglesia, que una vez más se encarga el pasaje, ¿verdad?, de reafirmar. Eso es sumamente importante. Nuestra vida, la vida de la iglesia, está fundamentada en la verdad del Evangelio de Cristo. Ellos solo fueron proclamadores, no de su propia verdad, sino de la verdad que los hizo libres y conocieron, la verdad de Cristo, como nosotros también. Juan resalta la visión, ¿verdad? Juan resalta de la visión la gloria perfecta de la iglesia. Amado, la iglesia está en un proceso, pero será perfecta, totalmente perfecta. No tenga duda, estamos siendo perfeccionados. El Señor está en medio de la iglesia. Esta es la esfera de acción del Cristo resucitado. Él está en medio nuestro. Él está obrando ese cambio en la vida nuestra. Él es quien está ocupándose, ministrando a nuestra vida de muchas maneras, para que podamos seguir siendo perfeccionados y podamos seguir avanzando, porque nos está preparando para lo que eventualmente acontecerá, que es lo que estamos viendo aquí. Juan había hecho uso de las piedras preciosas y de manera particular el jaspe para describir la gloria de Dios. Esas piedras preciosas lo que describen es la gloria de Dios. Son solo una descripción de la grandeza y de la gloria de Dios. Juan no está describiendo algo literal, como ese corito con que nos gusta tanto y a veces las personas cantan, ¿verdad? Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro y mar de cristal. Cuando lo están cantando, la persona piensa literalmente en un lugar, ¿verdad?, como en un templo y unas calles literalmente de oro y de cristal. Pero estos son símbolos, figuras que aluden más bien a Cristo como Rey, la pureza ¿verdad?, que no solo está en el mismo Señor, en el ser de Dios, sino hablando de lo que será en la eternidad, donde no entrará maldad y este tipo de cosas. Así es que el uso de estas piedras preciosas, no le busque las 20 patas al gato. O sea, es simplemente que son empleadas para destacar, resaltar esa magnificencia, esa gloria maravillosa del Señor. Así que lo que trata de comunicar es que la iglesia en su estado perfecto va a reflejar esa gloria del Señor. Ahora mismo, en cierto grado, reflejamos el carácter del Señor y podemos decir la gloria de Dios, porque es la obra sobrenatural de Dios en nuestra vida, pero no como será eventualmente. Cuando llegue lo perfecto, cuando estemos en la presencia de Dios, entonces la iglesia reflejará perfectamente, como nunca antes, la gloria del Señor. Por eso la brillantez, la luminosidad son típicos, son cosas importantes en ese pasaje. La ciudad no brilla con luz propia, usted no brilla con luz propia, ¿verdad que no? La iglesia no brilla con luz propia, es la luz de Cristo. La luz del Señor en medio nuestro y a través de nosotros, Dios es reflejado, se glorifica el Señor. No brillamos con luz propia. Esto es importante para nunca atribuirnos mérito o pensemos que nosotros somos grandes, sino que se trata de lo que el Señor hace posible. Esa gloria que guió al pueblo en el pasado y de la cual fue testigo el pueblo de Israel en el desierto, esa gloria con toda su intensidad, la que descendió en el tabernáculo y sobre el monte de Salomón, esa gloria, pero de manera que no puede compararse, la experimentaremos en la eternidad. Allí no hay necesidad de sol ni de luna, precisamente porque
el escrito destaca la gloria misma de Dios. Y esto es importante porque hay una intención de que veamos y consideremos a Dios como suficiente. No tenemos necesidad de nada más. Dios es suficiente. Richard Brooks escribió lo siguiente en un comentario bíblico: todas las perfecciones y virtudes infinitas de Dios, del conocimiento de Dios, gracia, justicia, amor, santidad, sabiduría, bondad, todo esto se refleja o será reflejado en la iglesia. La iglesia es adornada con la gloria de Dios, irradiada de esta gloria, llena de esa gloria, encendida en fulgor por ella. Eso lo hace el Señor. Eso es lo que acontecerá en la eternidad, ¿verdad? Ese es el cuadro. Eso es lo que debemos esperar, porque es lo que va a suceder. Y Juan, bendito Dios que Dios permitió esta visión a Juan es como un anticipo, para que estemos conscientes de lo maravilloso que es Dios. Así es que el creyente se encuentra aquí ahora en el horno de prueba, podemos decir. Ahora mismo estamos, como decíamos en la clase, pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Pero todas estas cosas tienen la intención de irnos refinar, nos van refinando, nos van refinando y nos van preparando y nos van moldeando conforme al propósito, conforme al propósito de Dios. Y como le decía, esta visión destaca el resultado final. O sea, sabemos qué esperar. Estamos siendo perfeccionados y sabemos qué esperar, sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Qué intención puede tener que Dios nos dé un anticipo de lo que será la iglesia, esa ciudad santa de Dios en la eternidad? Amado, eso abona, eso contribuye, o eso alimenta, debería decir, la esperanza que debemos mantener viva todo el tiempo como cristianos que somos peregrinos, conscientes de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso vivimos con la mirada puesta en las cosas eternas. Así que, ¿cuán distinta será la condición de la iglesia en la eternidad? Lidiamos ahora con nuestra naturaleza caída. A veces le faltamos al Señor. A veces tenemos que pedir perdón los unos a los otros, como muestra del amor de Dios que ha sido vertido en nuestros corazones. Pero en la eternidad será distinto, porque entonces se hablará de lo totalmente perfecto. Allá no habrá aflicción, allá se acabó el dolor, no estaremos lidiando con una naturaleza caída, por lo tanto no habrá no habrá maldad, no habrá debilidad, sino que siempre estaremos en un estado de perfección, adorando, sirviendo, glorificando al Señor. Por eso Colosenses 3:4 nos dice algo importante: cuando Cristo, vuestra vida, dice, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste, cuando llegue ese momento, ya estamos advertidos, ya estamos informados, sabemos lo que va a acontecer. Entonces vamos a experimentar un grado de perfección como nunca fue experimentado y pudo haber sido experimentado de este lado del cielo. La seguridad perfecta de la iglesia habla de los muros grandes, habla de lo alto de las puertas y todas estas cosas, los nombres inscritos, todo eso, las murallas de la ciudad, la importancia estratégica que tenían las murallas para entonces, la protección de los ciudadanos dependía en gran manera, ¿verdad?, de estas murallas, de los muros, porque ellos representaban eso mismo: protección, confianza, seguridad. Esos son los términos, estas son las palabras que son usadas en ese contexto de Apocalipsis para que entendamos que allá estaremos en la eternidad totalmente protegidos, guardados, siempre en la presencia del Señor. Aunque
no es que hace falta protección pensando que algo malo pueda invadir en aquel contexto de la eternidad, porque nada malo puede entrar, sino que todas estas cosas, lo que tiene que ver con la muralla y la protección y todo eso, hablan de Dios mismo. En realidad, nuestro mayor protector siempre ha sido ¿quién? Dios. Y siempre fue así. El mayor protector, cuidador del pueblo de Israel, y luego en el contexto del Nuevo Testamento, cuando hablamos del nuevo pacto de los cristianos, siempre fue Dios. Y siempre será así. Así que en la actualidad nos enfrentamos a muchos peligros. En la clase hablábamos de eso. Eso no va a ser diferente. Esas tormentas, ¿verdad? Vendrán con esos vientos impetuosos. Eso no cambiará hasta que llegue el día. Hasta que llegue el día. En aquel día los peligros que hoy para nosotros representan una amenaza, no habrá amenaza ninguna. O sea que todo eso tendrá su fin. La intimidad de la iglesia con Dios. Ahí empieza a dar las medidas de la supuesta ciudad que desciende, pero les estoy aclarando que se trata de ¿qué? De la iglesia. Así que la ciudad es presentada como una especie de cubo perfecto y te da las medidas aproximadas de proporciones, de hecho, las proporciones son enormes las que da. Ahora, cuando nosotros vamos a la Escritura, uno se pregunta cuando está leyendo Apocalipsis, y en particular lo que tiene que ver con el alto, las medidas que se dan de la ciudad, que es presentada como si fuera una especie de cubo perfecto. ¿De qué está hablando o a qué realmente se está refiriendo eso? Y hay algo interesante. En Primera de Reyes 6:20 se nos dice algo que es bien interesante. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Entonces, cuando usted busca las especificaciones, las medidas que se dan en el Apocalipsis, son las mismas medidas de ese lugar santísimo. La forma que se presenta en el Apocalipsis es la misma forma del lugar santísimo. Y el lugar santísimo no era cualquier lugar, era el lugar más sagrado del templo, porque allí se manifestaba la presencia de Dios en el contexto del Antiguo Testamento, y únicamente el sumo sacerdote tenía autoridad para entrar solo una vez al año para el sacrificio, el día de expiación. Para que nosotros veamos y permitamos que cobre relevancia lo que el Apocalipsis dice en relación con la iglesia. La iglesia será como un inmenso lugar santísimo, un gran lugar santísimo, porque la iglesia está compuesta de santificados. Y solo los santificados, solo dice la Escritura, o apunta las Escrituras, que solo los santificados, solo los redimidos son llamados santos y podrán estar eternamente en la presencia del Señor. Solo ellos disfrutarán eternamente de esa presencia constante y plena de Dios. Así es que al principio decíamos, el que tiene la idea del cielo y cree en el cielo, es bueno creer en el cielo, eso está bien, pero eso no garantiza la eternidad de la persona en el cielo. Porque solo los que han sido justificados, solo los que han sido redimidos,
son parte de esa ciudad. Ninguno que no haya entregado su vida al Señor, se haya arrepentido, se haya vuelto a Cristo, aborreciendo su maldad y siendo justificado por la justicia de Cristo, tendrá parte en la eternidad. Así es que, amado, es exquisito el texto. ¿Quiénes disfrutarán de esta condición gloriosa que Juan describe? Solo los redimidos. Y amado, si usted no vive con la expectativa de esto, usted tiene que cuestionarse seriamente si usted de verdad nació de nuevo. Porque el cristiano está siendo continuamente preparado para esto. Mire, ¿cómo alguien que aborrece la idea del cielo o de la santidad, dígame usted cómo podrá aspirar a estar en un lugar así? No lo resistiría. No podría estar allí. Pero si Dios ha hecho posible que hayamos nacido de nuevo, ha puesto un apetito mayor, ha puesto un deseo mayor en nuestros corazones de quererle agradar, de querer aborrecer el pecado, de quererle glorificar y de estar expectantes viviendo, aunque vivimos en este mundo, sabiendo que somos ciudadanos del cielo y que en cualquier momento podemos morir o Cristo puede venir. Imagínese Juan, que el discípulo amado, cuando tiene esta visión, cuán reconfortante, cuán esperanzador, cuán fortalecido se debió sentir, porque si algo ellos anhelaban era estar en la presencia del Señor. Fueron fieles al Señor, amaban a Dios más que a cualquier otra cosa. Y él señala cosas, bueno, son tantas cosas importantes que son señaladas por él en este escrito de cómo será nuestra vida en el cielo. Será una vida de adoración continua, pero no es lo único que allí pasará. No estaremos simplemente en un estado contemplativo, adorando, algo parecido a lo que usted ve aquí, sino que hay muchas otras cosas que Juan afirma que estarán aconteciendo en el contexto del cielo y que contraria a lo que muchos creen del cielo. Esas ideas de que yo no quiero el cielo porque el cielo es aburrido. Eso no es cierto, es totalmente, no hay actividad ninguna, eso es un disparate. Lo primero es que sí estaremos en una continua adoración, pero también hay muchas otras cosas. La ciudad, dice, no tiene necesidad de sol ni de luna, que eso ahorita lo habíamos tocado, porque la gloria de Dios estará continuamente iluminando y el Cordero es la lumbrera. El Cordero es la lumbrera. En aquel día no necesitaremos de ninguna fuente de luz. Ya no hará falta como las tenemos hoy, porque todo el conocimiento que recibiremos, ¿verdad? Todo el conocimiento lo recibiremos por medio de ¿quién? Por medio directo o vía directa de Cristo. Ahora, cuando hablamos de la perfección no significa que en la eternidad no necesitaremos aprender y no necesitaremos seguir siendo desarrollados. Esa es la idea incorrecta que mucha gente tiene, por la cual considera el cielo aburrido. Eso es un disparate, eso no es real. Miren, si la Biblia dice que los mismos ángeles están continuamente aprendiendo del cómo Dios obra con la iglesia. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Hasta los ángeles continuamente están aprendiendo. Pues ¿por qué pensar que en el cielo será algo aburrido y que no se aprenderá, que no se estará uno desarrollando, que allí no habrá nada? No hay razón para pensar en algo así. Otra cosa importante es que hablamos de una vida de actividad constante. Dice el 24 y el 26, mire lo que dice, que las naciones que hubieran sido salvas, dice, andarán a la luz de ella
y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca cerrarán, nunca estarán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Eso habla de la actividad que habrá continuamente en el cielo. Juan anteriormente en Apocalipsis 7:9 ya había descrito una gran multitud de toda nación y lengua y pueblo, y todos ellos presentados como envueltos en una actividad constante para la gloria de Dios. Pues ¿por qué la idea de que en el cielo va a ser aburrido? El cielo no será un lugar de reposo ni de ociosidad, porque Dios nunca respaldó tales cosas. Será una vida de pureza. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida, como dice el versículo 27. Solo los redimidos estarán allí y todos ellos perfectos en santidad. Ahora, para finalizar, ¿dónde está localizado? ¿Dónde es esto? ¿Dónde queda? ¿Cuál es el lugar? Porque tiene que haber un lugar. Y ahí, bueno, esto es materia de debate. Algunos creen que es el cielo. Yo creo más bien, conforme a ciertos detalles para mí claros de la Biblia, creo que hablamos de un mundo que hoy sufre también por causa del pecado, pero hablamos de un mundo que será redimido también. Y al ser redimido de la maldición en la que ahora se encuentra, nuevamente apto y preparado para que allí moremos eternamente en la presencia del Señor. Pablo dice en 2 Corintios 5:8, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes ante el Señor. Esto es, si alguien muere y Cristo no ha venido, no tenga duda, usted va a ir a la presencia del Señor. No se queda en un estado de inconsciencia, como algunos afirman, sin saber lo que pasa hasta que eventualmente tengan cumplimiento las demás cosas. No, vas a la presencia inmediatamente del Señor. Filipenses 1:23, por ejemplo, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, hablando Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Él no está diciendo, él tiene el deseo de partir ahora mismo en la circunstancia en que se encuentra. No dice para descansar y estar un tiempo descansando hasta que Cristo, no dice, consciente de que si muere, va directamente a la presencia de ¿quién? Señor. Entonces, la Biblia habla de una creación renovada y de creyentes viviendo la nueva tierra en comunión perfecta con Dios por la eternidad. Apocalipsis 21 habla claramente, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra que pasaron y el mar ya no existía más. Así que para mí, cuando el Señor regrese, heredaremos la tierra que Él preparó, ya no maldita, sino habiendo pasado por todo este proceso de purificación, como lo afirma la misma Escritura. Por causa del pecado, resumimos, la creación fue sujeta a vanidad. Por causa del pecado, condenada. Pero la Escritura establece que algún día será liberada de esa maldición. ¿Para qué va a ser liberada entonces de la maldición? Para que nuevamente esté apta como deseó el Señor. Pero esta vez para que vivamos eternamente y en un estado pleno de perfección con Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por este día que nos has dado. Gracias por tu bendita palabra, Dios. Que amemos tu palabra, Señor.
Que permitamos, Señor, que ella ministre nuestros corazones y que estemos en la disposición de obrar de acuerdo a tu palabra. Los tiempos son difíciles y tenemos que vivir, Señor, entendiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, que mantengamos la mirada puesta en los cielos, ya sea que partamos antes de tu venida, estemos en tu misma presencia, sabiendo que rendiremos cuenta de todo lo que hayamos hecho aquí. Como también si tú vienes, Señor, podamos estar contigo eternamente. Glorifícate en cada uno de nosotros. Y por más difícil que las cosas puedan tornarse, Señor, que este escrito que fortaleció a Juan nos fortalezca a cada uno de nosotros y nos mantenga expectantes porque esto va a acontecer. Gracias por tu promesa de bendición eterna. Gracias por tus cuidados eternos. Gracias, Señor, por tu amor, porque nos sustenta, nos sostiene, aún en debilidad. Gracias, Señor. Bendita sea tu obra perfecta. Bendita tu gracia, Señor, que ministra cada día nuestra vida. Gracias porque a veces, de momento, algo nos estorba la mirada y tú permites que nuevamente podamos enfocar bien el lente y podamos ver con claridad las cosas como realmente son. Bendice a tus hermanos, cuida de ellos, mira sus condiciones. Señor, imparte salud, imparte fortaleza. Bendice a cada uno según la necesidad que tenga y que no olvides, hermano, Señor, y que se aferre fuertemente a tus promesas. En el nombre de Cristo hemos orado y damos gracias. Amén y amén.